Hola amigos, vamos con componentes cartesianas de un vector. Entonces, siempre que tengamos un vector, cualquier vector, expresado en forma polar, recuerde que la forma polar es la longitud del vector y el ángulo medido respecto al eje X positivo. Estoy utilizando aquí el plano cartesiano para representar mi vector, ¿cierto? Este es mi eje X, mi eje Y están los cuatro cuadrantes de mi plano cartesiano. Entonces, siempre que tenga un vector en el plano cartesiano, es posible expresarlo de otra manera. La otra manera es a partir de sus componentes cartesianas. ¿Cómo son las componentes cartesianas? Lo que se hace para poder establecer las componentes cartesianas de un vector es lo siguiente. Fíjense, por la punta del vector y paralelo al eje Y, trazo una línea vertical. Por la punta del vector y paralelo al eje X, trazo una línea horizontal. Esas líneas que acabé de trazar me cortan al eje X y al eje Y. Hasta ahí a donde corta el eje X y al eje Y van a estar las componentes cartesianas de mi vector. ¿Quiénes son las componentes cartesianas de mi vector A? Son dos vectores. Es este vector que se llama el vector A sub X. También es un vector, ¿no? Y este vector vertical que llega ahí hasta donde cortó la línea, mírenla, exactamente ahí hasta donde cortó la línea, y se llama A sub Y. Se llaman así porque estoy proyectando el vector A hacia el eje Y el vector A hacia el eje X. Entonces la proyección de A hacia X se llama A sub X, la proyección de A hacia Y se llama A sub Y. Y la longitud, entonces ya la vimos, se saca a partir de trazar línea paralela al eje Y por la punta del vector, línea paralela al eje X, mire, está paralela al eje X por la punta del vector, y hasta ahí, hasta donde cortan a mis ejes, hasta ahí llegan las componentes del vector. Que sean las componentes del vector quiere decir que yo puedo quitar este vector, miren, yo puedo quitar este vector de ahí, y están esos dos vectores que me representan exactamente lo mismo que mi vector que yo tenía ahí. Eso quiere decir las componentes de un vector. Eso que estoy diciendo también equivale a decir que el vector A es igual a sumar el vector AX más el vector AY. Mire, estamos utilizando la igualdad. El vector A es igual a sumar el vector AX con el vector AY. Ya sabemos que para sumar vectores necesitamos el método cabeza-cola. Y entonces recordemos que ese método lo que se hace es trasladar uno de los vectores. Entonces, si yo voy a sumar a X más a Y, entonces dejo a X quietico porque es el primer vector, ¿cierto? Y traslado a Y. Entonces, miren a Y, lo voy a trasladar, lo voy a mover, pero mire, tiene que ser igual de largo todo el tiempo y con la misma dirección todo el tiempo y lo llevo a la punta de AX, mírenlo. Y ahí está. El resultado de sumar AX más este que es AY, ese que es AY, miren, AX más AY, es un vector que va de la salida de AX a la llegada de AY, mire, de la cola de AX a la cabeza de AY. Este es el resultante. Entonces, por eso decimos A es igual a AX más AY. Igual o equivalente, ¿cierto? Es lo mismo. Ahora, nosotros establecimos que AY, por ejemplo, llegaba hasta donde se encontrara aquí el corte de la línea, el corte del eje Y, y que AX llegaba hasta donde estuviera el corte del eje X, ¿cierto? La línea que me cortaba aquí al eje X. Pero esto es una medida que está relacionada con este 30 newton. Esto es una longitud. Como tal, me toca dar la longitud de este vector. Entonces, ¿cómo voy a dar la longitud de AX? De la siguiente manera. Ojo, siempre voy a pegar el ángulo al eje X positivo. Miren, si ve que el ángulo de 20 grados arranca aquí pegado al eje X positivo y llega hasta el vector. Entonces, siempre que yo pegue el ángulo al eje X positivo, voy a decir que la componente en X la voy a obtener como la magnitud del vector, esta, la longitud del vector original, por el coseno del ángulo.
coseno del ángulo, donde ese ángulo teta debe ser el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el vector. En este caso, este ángulo teta es 20 grados. O sea que aquí AX va a ser igual a la longitud de A, 30 newton. El ángulo teta, 20 grados. Entonces, cuando yo multiplique 30 newton por coseno de 20 grados, me da la longitud de AX. Entonces, aquí yo obtengo que la longitud de AX, entonces la longitud del vector es 28,19 newton. O sea, esto es el largo. Si esto es 30 de medida, esta componente vale 28,19 newton. Y la componente en Y la voy a sacar de la siguiente manera. Siempre, siempre, siempre. Entonces vamos a decir que AY es igual a la magnitud del vector, que ya sabemos que la magnitud del vector es A, esta, y la Y siempre va a ser con seno del ángulo teta. Pero le repito, siempre que el ángulo esté pegado al eje X positivo. Mire, si el ángulo está pegado al eje X positivo, la X con coseno y la Y con seno. Entonces, AY van a ser la longitud del vector, ya dijimos que eran 30 newton, por el seno del ángulo teta, ya dijimos que para este ejercicio eran 20 grados, o sea que la medida de AY es 10,26 newton. Y ahí está, la longitud de esta altura son 10,26 newton. ¿Listo? Bueno, realmente no me quedó como muy, estos 20 grados no son tan 20 grados, ¿cierto? Me quedó pasado. Porque si usted compara las relaciones, esto es 10 y esto es 28, casi 3 veces más. O sea que este debería quedar bien abajo. ¿Listo? Pero esto es lo importante de este método, que es el método analítico y que usted el dibujo únicamente lo utiliza de guía. ¿Listo? Que la calculadora le entrega los resultados reales. Entonces, la longitud de AX 28,19, la longitud de AY 10,26. Antes de mirar otro ejemplo, ¿cómo uno comprueba que lo que hizo le quedó bien? Entonces yo estoy diciendo que si sumo a X más a Y, debe darme el mismo resultado que A. Pero si lo sumo como vectores, ¿cómo se suman vectores? Pues aquí vimos método cabeza-cola. Pero entonces, ¿cómo a partir de AX y AY saco la longitud de A? Entonces, para la comprobación nos apoyamos en este triángulo que es rectángulo, ¿no? O sea que tiene ángulo de 90 grados acá. Y recuerde que si hay ángulo de 90 grados ahí, el triángulo es rectángulo y se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. Esto es que este es un cateto, este es el otro cateto y esta es la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras me dice, el cuadrado de la hipotenusa acá, miren, es A, el cuadrado de la hipotenusa debe ser igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Quiere decir que si yo reemplazo acá, a cuadrado es igual a X, 28,19 newton, y esto al cuadrado, más a Y, 10,26 newton, y esto al cuadrado. A cuadrado igual. Entonces yo lo que hago es que elevo esto al cuadrado, sumo. Pero para que de una vez me dé exacto voy a hacer lo siguiente. Ojo, como yo no necesito A cuadrado, sino necesito A solito, y A es la longitud del vector, mire, del primer vector, del vector original, A, necesito que A me dé 30, lo voy a comprobar. Entonces, para que me quede A, pues saco raíz cuadrada acá, fíjense, saco raíz cuadrada acá, y saco raíz cuadrada acá, en la parte derecha. Entonces raíz cuadrada en ambas partes, raíz cuadrada de la parte derecha y raíz cuadrada de la parte izquierda. Aquí en la parte izquierda, este cuadrado se cancela con este radical y me queda solo A. Y acá, elevo esto al cuadrado, sumo los dos resultados, saco raíz cuadrada. Al hacer esta operación, obtenemos 29,99 y nos debió haber dado 30. ¿Por qué no nos dio el 30? Nos dio casi aproximadamente, miren, aproximadamente 30. En este caso 30 newton. ¿Por qué no nos dio exacto? Recuerden que acá esto tenía más decimales, y hicimos aproximación. Entonces, como perdí decimales, por eso no me da 29,99. Bueno, errores de centésimas, ya en milésimas.
¿Listo? Aproximadamente 30. Y ahí estoy comprobando que en efecto cuando yo sumo AX más AY, mire, con estas longitudes para AX y AY, el valor del resultante me da 30. O sea que ahora sí podemos hacer esto. Quitar este y decir que ese equivale a la suma de AX más AY, o que esos dos AX y AY dan como resultado A. Y en eso consiste componer un vector. No componer, descomponer un vector. Bueno, como segundo ejemplo, suponga que tenemos este vector B, que forma 50 grados, pero fíjese esos 50 grados con respecto al eje Y negativo, ¿no? Este es el eje Y negativo. Y el vector mide también 50 metros por segundo, es un vector velocidad. ¿Listo? Quiero hallar las componentes Bx y By de este vector. Entonces, ¿cómo hacemos? Recuerden, siempre lo primero es trazar las componentes. Y las componentes se trazan desde la punta del vector, acuérdense, aquí está la punta del vector, trazando paralelas al eje Y, ¿cierto? Y paralela al eje X, mire, por la punta del vector, paralela al eje Y, paralela al eje X. Y obtengo las dos componentes de mi vector, que recuerden que se llaman, ¿qué? Esta de arriba, si viene del vector B, entonces la llamo Bx. Si viene del vector B, esta se llama Bx, la que está sobre el eje X, y la que está sobre el eje Y se llama By. Bueno, una vez que ya tenemos las componentes, ¿cierto? Entonces ahora las vamos a calcular, pero para calcularlas recuerde que dijimos que siempre íbamos a pegar el ángulo al eje X positivo. Es decir, que yo voy a trabajar o bien con este ángulo θ o bien con este ángulo que sería también θ, cualquiera de los dos. Obviamente es más fácil trabajar con el ángulo pequeño, ¿cierto? ¿Cuánto sería ese ángulo pequeño? Entonces recuerde que todo el cuadrante vale 90. Si aquí de los 90 yo roté 50, me falta por retar 40 grados. Entonces, el ángulo θ para este caso serían 40 grados. Pero recuerde que como estoy midiendo ese ángulo en sentido horario, entonces no es 40 grados, sino menos 40 grados, por estar midiendo en sentido horario. Claro, yo pudiera trabajar con este otro ángulo. ¿Listo? Con este otro ángulo, que este sí sería positivo y que valdría 320 grados. Con cualquiera de los dos ángulos yo puedo trabajar. 320 grados, ¿cierto? 320 porque 320 más 40 son 360, que tiene toda la vuelta. Y entonces si quiero trabajar el ángulo positivo tendría que ser 320 grados. O puedo trabajar con 40 grados. Mire, ambos ángulos están medidos pegados al eje X positivo. Ambos ángulos están pegados al eje X positivo. Trabajo con cualquiera de los dos. Yo voy a trabajar con el pequeño. ¿Listo? Yo voy a trabajar aquí con el pequeño. Bueno, para comprobarle a mis estudiantes que esto da igual, lo voy a hacer con los dos ángulos, con 320 grados y con menos 40 grados. Entonces, empecemos. Bx será igual al valor de B, que son 50 metros por segundo, por coseno de menos 40 grados, porque recuerde que la X dijimos que iba a ir siempre con coseno. Y By será igual a 50 metros por segundo, dijimos que la Y iba a ser siempre con seno del ángulo. Entonces, seno de menos 40 grados. Eso es trabajando con el ángulo de menos 40 grados. Pero también vamos a comprobar que es exactamente lo mismo si yo cojo Bx igual a 50 metros por segundo, que es la longitud del vector original, ¿no? El que estamos descomponiendo, 50 metros por segundo, por coseno de el ángulo positivo, que fueron 320 grados. La X siempre con coseno, pero porque pegué cualquiera de los dos ángulos al eje X positivo. La medida del vector, miren, del vector negro, está medido desde el eje X positivo. Ambos ángulos están medidos desde el eje X positivo, y en ese caso la By sería igual a 50 metros por segundo por seno de 320 grados.
Bueno, y si usted lo hace así, automáticamente también le dan los signos de las componentes. Bueno, hagamos la operación con la calculadora y esto nos da. Bueno, y ahí está. Esos son los resultados. Ustedes lo pueden comprobar en la calculadora. Mis estudiantes lo comprobaron. Que da exactamente lo mismo con trabajar con menos 40 grados, con este, o con 320 grados. Siempre y cuando yo pegue el ángulo al eje X positivo, la X siempre la voy a trabajar con coseno y la Y con seno. Y ojo, mire, automáticamente también le dan los signos. La componente Bx va para la derecha, mire, va para el eje X positivo, o sea, es positiva. La componente By, fíjese que va para el eje Y negativo y por eso aquí me dio negativa, va bajando. Mire, ahí da negativa. Entonces, trabajar así tiene ventaja de que la X va siempre con coseno y automáticamente le quedan los signos de las componentes.